y de la tierra, Señor. Te clamamos a ti, hermoso Dios, porque tu misericordia, Señor, abra nuestros ojos y nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón, bendito Dios de los cielos, para entender, bendito Dios de los cielos. Te clamamos a ti, precioso Rey, porque en tu misericordia, Señor, nos permitas conocerte cada día más, Señor, y nos des ese corazón, Señor, precioso, que cada día esté más y más rendido ante tu presencia. Señor, oramos en esta hermosa mañana con gratitud en nuestro corazón por cada uno de nuestros hermanos, poniéndolos delante de ti, pidiendo, Señor, esa vida del Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Nos unimos aún en esta mañana, precioso Dios de los cielos, Señor, precioso, para orar, Señor, por María José, ponerla en tus manos, rogar que de una manera maravillosa y misericordiosa pongas tu mano sobre su salud, Señor. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. En ti, Señor, están nuestras vidas, tú eres el que las sustentas y tú eres el que nos cubres con tu misericordia y nos rodeas con tu favor. Y rogamos que esta misericordia tuya, Señor, sea operando en ella conforme a tu preciosa voluntad, fortaleciéndola en su espíritu y en su corazón, pero asimismo, Señor, por tu misericordia, permítele ver tu mano, Señor, sobre las fragilidades que tiene, Señor, su cuerpo, como en cada uno de nosotros, Señor. La ponemos en tus manos, rogando esa misericordia tuya, Señor, que es tan abundante, Señor, que siempre nos permite recibir mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos según tu poder operando en nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor amado, que nos fortalezcas a cada uno de nosotros para caminar junto a ti, para permanecer en tu camino y para ir aprendiendo cada día, Señor, ir en la dirección tuya. Te damos gracias por permitirnos aún en esta mañana honrarte con nuestro dar. Tomar, Señor, de lo que tu bendita mano nos da y poderte decir gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Que nuestra prioridad sea buscarte, conocerte, Señor, y que tú plantes el deseo en nosotros de honrarte cada día y nos des ese corazón que te mire a ti y que reconozca que todo viene de tu mano, Señor amado. Que toda la gratitud de nuestro corazón sea para contigo y que no solamente podamos honrarte con nuestros labios, sino que toda nuestra vida pueda ser hecha por tu bendita mano, una ofrenda en olor fragante para ti, Señor. Te damos gracias por bendecirnos esta mañana, gracias por tu palabra. Aún oramos por este día decisivo en nuestro país. Señor, oramos por tu misericordia sobre esta nación, Señor. Oramos, Padre, porque en ella se haga tu voluntad. Tu palabra nos enseña, tú eres el que quitas y pones reyes, Señor. Y te pedimos, Padre, que conforme a la multitud de tus misericordias, aquello que pudo meditar y recapacitar en su corazón el profeta Jeremías, cuando pudo decir que por sus muchas misericordias es que no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son hechas nuevas cada mañana, Señor. Te rogamos misericordia, Señor, sobre esta nación, para que le hagas volver el corazón hacia ti, para que esta nación, Señor, no te despreciemos, no caminemos en los deseos de nuestro corazón, en la dureza de nuestros pensamientos, no caminemos para hacer nuestra voluntad, sino que, Señor, te levantes en esta nación pueblo, que caiga rendido a tus pies, maravillado de amor contigo, pueblo que esté delante de tu presencia para honrarte a ti, Señor. Ponemos en tus manos este día de elecciones y pedimos tu gracia y tu misericordia, tu dirección. Asimismo ponemos tu palabra esta mañana y pedimos que nos hables a través de ella. Solamente tú nos puedes dar entendimiento, Señor amado, para no caminar en nuestros deseos, sino para entender cuál es tu perfecta y preciosa voluntad. Te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón, en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Buenos días.
hermosa mañana. Le invito a que me acompañe ahí en su palabra, a Primera de Pedro, por favor, capítulo número 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. En el versículo número 4. 2, 4. Dice la palabra del Señor: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuál es esa piedra? Jesucristo, la roca de eternidades, la roca inconmovible. Vosotros también, como piedras vivas, como un reflejo de Él, sed edificados como casa espiritual. ¿Y cómo también? Y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa porción nos conduce hacia una realidad muy importante y fundamental en la vida de los creyentes, y es hacia dónde deben correr nuestras vidas y hacia dónde se deben dirigir. Como dice acá, acercándonos a Él, piedra viva. Porque el deseo de Dios no es simplemente acercarnos a un culto, a una actividad religiosa, a algo que puede ser entretenido y que puede ser del gusto de alguna persona, sino que el deseo de Dios es acercarnos a Él. Y en ese acercarnos a Él, Dios nos está forjando y Dios nos está formando. Dios está haciendo una obra en nuestros corazones, y esa obra tiene que ver con ese acercamiento y cómo Dios va a hacer ese acercamiento de nuestras vidas hacia su corazón. Dice ahí en la segunda parte que nos ha escogido para que nosotros, como piedras vivas, y si uno utilizara directamente esa expresión, uno se da cuenta que dentro del mundo natural hay elementos que llamamos inertes, porque están ahí pero no tienen vida, no expresan nada. Y normalmente cuando uno mira una piedra normal, uno se da cuenta esa condición en la que está, y que sobre eso acontezca un milagro de vida significa una intervención poderosa de Dios. ¿Cómo eran nuestros corazones antes de venir al Señor? Como una piedra, como una roca, inertes, muertos, fríos y distantes. Pero el Señor hizo una promesa muy especial, que Él quitaría de nosotros el corazón de piedra y plantaría en nosotros un corazón de carne, o sea, daría vida a nuestro corazón. Vosotros siendo edificados como piedras vivas, como casa espiritual y como un sacerdocio santo. O sea, Dios no espera edificar este lugar como casa espiritual. Él desea edificar es mi vida como esa casa espiritual, y nos ha dado una tarea muy importante: ser sacerdotes. Y cuando nosotros hablamos del sacerdocio, siempre estamos pensando es en las personas que sirven en la iglesia y en las personas que cumplen alguna labor dentro de una congregación. Y casi siempre cuando pensamos en la palabra sacerdote, lo que la mayor parte de la gente piensa es en los que sirven. Sacerdote, pastor, sacerdote, el que está allá cantando, o el que está prestando algún servicio. Pero cuando vamos a la palabra del Señor,
El Señor no limitó el sacerdocio a la función que una persona puede hacer dentro del cuerpo, porque eso son funciones. Lo que hace un pastor es cumplir una función dentro del cuerpo. Lo que hace alguien que puede cantar es cumplir una función dentro del cuerpo. Pero el sacerdocio es un llamado que Dios ha hecho y que involucra a todos los creyentes, sean grandes o pequeños, y que el sacerdocio concierne a la vida del Espíritu. Leí una frase esta semana que me gustó, me llamó la atención, porque decía la frase que el primer ser en reconocer a Jesús cuando ya estaba siendo hecho hombre sobre la faz de la tierra fue otro bebé. Porque cuando María llega a visitar a su prima Elizabeth, que también está en embarazo, el bebé de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó al sentir y percibir la presencia del que estaba en el vientre de ¿quién? De María. Y uno pudiera decir, venga, pero es que un bebé de 6 meses no tiene la inteligencia, no tiene la capacidad, no tiene el razonamiento suficiente para reconocer quién era el que estaba dentro del otro vientre. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo es la vida del Espíritu, que la vida del Espíritu no depende de cuánta es la inteligencia, sino depende de cuánta es la luz de Dios. ¿Sabe por qué ese bebé pudo percibir quién era el bebé que estaba en el otro vientre? Porque la Biblia anticipó que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. O sea, desde ese vientre tenía mucha luz de Dios, y es la luz de Dios la que nos hace percibir quién es el Salvador. No es la mucha inteligencia, no es el mucho conocimiento, es la mucha luz que Dios traiga sobre nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra nuestra oscuridad y nos saca de las tinieblas. Pero Dios ha concedido ese sacerdocio a todos los que han llamado, a todos los que ha elegido, a todos los que ha escogido para estar junto a Él. Como dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios nos eligió. Porque si hubiera dependido de nosotros, nosotros no elegiríamos al Señor, no elegiríamos a Dios. Pero Él nos eligió con un amor tan grande para acercarnos a Él, que ha venido abriendo nuestro corazón para que ahora también nosotros podamos responder a ese amor, siendo Dios el elegido de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso Dios ha venido despojándonos de muchas cosas que amábamos en nuestro caminar, para direccionar nuestro corazón y que haya un solo amor dentro de nuestras vidas, ese amor precioso por Dios. Apocalipsis capítulo número 1, en el versículo número 6, Apocalipsis capítulo número 1, verso 6, viene hablando del Señor Jesucristo, y cuando llega al verso 6 se va a referir a su iglesia, a nosotros, al pueblo del Señor. Y dice, en la versión Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es espíritu, y como dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. O sea que yo no puedo tomar una sola porción de la Escritura para hacer de eso toda una doctrina o todo un tipo de enseñanza, sino que necesito entender que hay una vida espiritual que está por toda la palabra del Señor y muy ligada una porción entre otra. De manera que muchas veces se utiliza esto para hablar de dos cosas: que Dios nos hizo reyes, y es para que gobernemos sobre la tierra, para que tengamos una inmensidad de cosas que solo despierta son las ambiciones del corazón. Pero busqué esta misma expresión y resulta que como apenas 2 traducciones de todas las que hay, apenas expresan este versículo de esta manera: y nos hizo reyes y sacerdotes. Todo el resto de traducciones que uno encuentra de la Biblia lo expresan de la siguiente manera. Se lo quiero leer en esta porción
que nos puede dar un poco más de claridad. Dice el mismo versículo 6, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Miren la diferencia de decir que nos hizo reyes y pensar que nos hizo fue para las ambiciones de este mundo, a entender que es un reino de sacerdotes. Y esta expresión ya ha aparecido antes en la palabra. Cuando el Señor tomó a Israel de allá de Egipto y lo trajo, allá en el libro de Éxodo le dijo a ellos: y vosotros me seréis una nación y un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, que el plan de Dios no ha cambiado, que el plan de Dios no ha dejado de ser. Primera de Pedro 2:9, se las quiero leer, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos el pueblo de Dios, por eso no estábamos pensando ni teníamos conectado nuestro corazón con los deseos del Señor. Pero ahora el Señor dice: ahora que somos su pueblo, ahora que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, no podemos perder de vista para qué nos ha elegido Dios, para ser un reino de sacerdotes y de gente ¿qué? Y de gente santa. Un reino de sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes entre el pueblo de Dios? Todos somos llamados a tener un sacerdocio delante del Señor, para estar delante de su presencia. El sacerdote del Antiguo Testamento, que nos da claridad del sacerdocio, tenía una particularidad, y era el que tenía el privilegio de acercarse a Dios. Había unos rituales, pero era el encargado de presentar a Dios las ofrendas, era el encargado de quemar incienso delante del Señor, era alguien que tenía un privilegio especial. Recuerde que no todos en el Antiguo Testamento tenían ese privilegio. Es más, cuando la Biblia se refería al sumo sacerdote, era el único, y no más un día al año, que tenía la oportunidad de entrar al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Solamente tenía esa oportunidad una vez al año. Pero ahora dice la palabra del Señor que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rompió, lo que nos separaba. De manera que ahora todos, por la sangre de Cristo, tenemos acceso al lugar ¿qué? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para hallar, dice la Escritura, la oportuna ayuda y el oportuno socorro que necesitan ¿qué? Nuestras vidas. Así que hemos sido escogidos por Dios para ser sus sacerdotes. Ahora, cuando hablamos de sacerdocio, no estamos hablando de una profesión. Es muy diferente a una profesión. ¿Por qué? Porque la profesión hace que el que ejercita la profesión, necesariamente esa profesión está limitada, digámoslo, como a su momento de trabajo. Está ligada como al cumplimiento de una función, a tal punto que mire que casi siempre se desliga lo que es la persona de la función que desarrolla. Afuera, en el cumplimiento de una función, lo único que interesa es que el abogado sea muy bueno en su función, aunque sea muy malo en su vida personal. O sea, no importa si hace muchas maldades en su vida personal, lo que importa afuera es que cumpla bien ¿qué? Su profesión. Y se cataloga que es buen abogado es porque cumple bien su función, ¿cierto? Usted cuando va donde el médico y afuera de la sala hay un médico allá adentro al que le dicen que es muy bueno, ese médico lo ha atendido muchas veces, cada vez que le ha recetado medicinas, las medicinas por la gracia de Dios han sido eficaces en su cuerpo y le han producido un bien, de manera que cuando usted va a entrar donde ese médico, usted se siente confiado porque sabe que ese médico tiene conocimiento de lo que hace.
Pero justo antes de entrar donde el médico, ahí está la esposa afuera, llena de morados en su cara, porque ese médico la aporreó. ¿Cierto? Con toda seguridad. Y usted dice, lástima que ese médico sea así. Pero con todo y eso, usted sigue pensando que ese médico tiene una muy buena receta. Y usted no va a decir, porque vio la esposa del golpeada afuera, que me cambien de médico, que no me atiendan porque es que ese médico es de mal testimonio. ¿Cierto que en el mundo de afuera lo que interesa es que sea bueno profesionalmente, pero no interesa su vida privada? ¿Cierto? Y resulta que en la vida espiritual es totalmente diferente, porque somos sacerdotes, pero Dios no nos mandó o no nos llamó a ser sacerdotes el tiempo que nos reunimos dentro de un salón. Y que en ese momento sí estemos como dispuestos y que consideremos que lo importante es que el culto y la reunión que hacemos nos salga bien. Y esperamos que todo lo que se hace salga en función de lo que estamos haciendo. En esta mañana, ¿para qué estamos reunidos aquí? Para honrar a Dios, para derramar nuestro corazón delante de Dios, para rendirnos a los pies de Cristo, porque consideramos que este es el escenario para eso. Pero cuando tenemos un llamado de sacerdotes, significa que eso ocupa todo nuestro tiempo, todos los lugares donde estemos, todas las acciones que hagamos, porque un sacerdote no deja de ser sacerdote cuando sale del lugar de reunión. No deja de ser sacerdote cuando entra a su trabajo. En todo lugar ha sido llamado a ser una persona que ofrezca a Dios sacrificios espirituales agradables delante de ¿quién? De Dios. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. El Señor no solamente nos mira el domingo en la mañana cuando nos reunimos. El Señor nos mira en todo tiempo, en todo lugar. No hay un lugar. El salmista se vio tan desnudo delante del Señor que expresó: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me podría esconder de tu espíritu? Si todos los lugares los llena ¿quién? El Señor. Y todas las cosas las conoce ¿quién? Las conoce Dios. A tal punto que los pensamientos más íntimos que tú y yo tenemos, que así nadie más lo sepa, quiero decirte, ya Dios los conoce. El pensamiento más íntimo, es más, hasta los pensamientos de uno mismo, que uno mismo no se conoce, Dios lo sabe. Porque hay cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y Dios sí lo sabe. Cómo estamos de desnudos delante de su presencia. Pero el sacerdocio, para los que han sido llamados y escogidos por Dios, involucra todo el tiempo, involucra toda su vida, porque ya no es una profesión, es la vida de Dios dentro de un corazón y dentro de una persona. Entonces, pensando en esto, hemos sido escogidos para ser sacerdotes y un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces vamos por favor allí, acompáñenme a Primera de Samuel, en el capítulo número 2. Primera de Samuel, en el capítulo número 2, en el versículo número 27. Allí, en este libro de Samuel, el Señor nos deja ver cómo Él hace una diferencia entre dos tipos de sacerdocio. Y dos tipos de sacerdocio que se pudieran dar dentro de una congregación o dentro del pueblo de Dios. Uno, que es el que el Señor dice, Él desecha. Porque aunque tiene nombre de sacerdocio, no tiene ningún tipo de relación con Dios. Y hay otro, que es del que el Señor dice es un sacerdocio conforme a su corazón. O sea, que provino de Él. Y como dice la Escritura, todo fue hecho por Él, en Él y ¿para quién? Para Él. O sea, que todo gira en torno al Señor. Y dice en el 2:27 de Primera de Samuel, aparece un hombre sin nombre.
pero con un mensaje muy profundo de Dios. Porque a veces nosotros nos preguntamos ¿y quién es usted para saber si lo escucho? ¿Cierto? A veces, como la palabra de Dios habla ya en el Nuevo Testamento de que cuando iban de un lugar a otro iban como con cartas de referencia diciendo quién era el que lo respaldaba en lo que hacía. Ahora se mira mucho es eso, ¿cierto? El hombre ha perdido de vista poder mirar qué es lo que hay espiritualmente, y muchas veces las cartas hacen que sea más importante qué es lo que una persona ha hecho que cómo es su estilo de vida delante del Señor. Hay gente que le dice, no, es que hoy va a predicar una persona que tiene una iglesia de 10,000 personas, y creen que se les apareció el Señor. Y si le dicen, hoy le va a predicar a alguien que solamente sirve al Señor, ¿y qué ha hecho? Nada. ¿Y dónde ha mantenido? En el lugar secreto, ¿cierto? Entonces ya como que no tiene con qué deslumbrarme. Y sabe, las personas que más tienen para decir de Dios son las personas que mantienen más escondidas con Dios, menos visibles al hombre y más escondidas con quién, con el Señor. Aquí aparece, dice en el verso 27, un hombre sin nombre, pero con un mensaje muy profundo de parte de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí. La elección del sacerdocio, ¿quién la hizo? Dios. Y yo le elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. ¿Para qué lo escogió? Mira, para que ofreciese sobre y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Miren lo hermoso, ese efod era como una especie de chaleco que tenían, y eso cuando se lo ponían identificaba que ese era un sacerdote. O sea, no solamente para que ofreciera, sino para que su vida expresara que era la vida de un sacerdote. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y de pronto el Señor le está hablando a ese sacerdocio, y en ese hablarles empieza a desnudar una condición del corazón. ¿Por qué, verso 29, habéis hollado? Hollar es pisotear mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo, ¿qué? Israel. Y empezamos aquí a ver un tipo de sacerdocio, pero un tipo de sacerdocio a que el Señor más adelantico le va a decir que ya no va a permanecer, y que no va a permanecer porque aunque el Señor había dicho que ellos permanecerían delante del Señor para siempre, la actitud que han tomado en su corazón ha hecho que Dios cambie de opinión. Ha hecho que Dios diga, yo les había dicho, pero ya no será como, ya no será así. Y esto tiene que poner realmente a temblar nuestro corazón delante de Dios. Respecto a cómo los asuntos de Dios son muy serios para nuestra vida. Porque muchas veces queremos tomar promesas de la palabra de Dios, pero sin tener la más mínima disposición de que nuestro corazón esté rendido a los pies de Cristo. Y queremos abordar muchas cosas, pero sin que nuestro corazón esté conectado con el corazón de Dios. Y vamos a mirar que este tipo de sacerdocio al que el Señor desechó tenía como unas características que lo evidenciaban y que nos permiten en este tiempo en el que estamos viviendo poder discernir primero cómo estamos viviendo nosotros, porque a veces es fácil mirar cómo vive un líder en la iglesia o cómo vive un pastor, pero el asunto es cómo estamos viviendo nosotros, si todos fuimos escogidos para ser sacerdotes, para ser personas
que ofrezcamos delante del Señor. Y ya no tenemos que venir a ofrecer el sacrificio de un animal. Ya no tenemos que venir a degollar un animal ni a derramar su sangre, porque la Escritura dice que ya Jesucristo hizo el último sacrificio, que fue perfecto y acepto delante de Dios. Pero sí, la palabra de Dios para nosotros como sacerdotes decía, o dice Romanos 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora leíamos en Pedro, para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales agradables ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Entonces eso nos deja ver que la tarea del sacerdote no ha cambiado, porque lo que Dios está buscando es cómo se ofrece nuestro corazón. Estos sacerdotes tenían una particularidad. ¿Cómo estaban viviendo su sacerdocio? Ese sacerdocio que les había sido asignado, lo estaban viviendo centrados en ellos mismos, buscando la complacencia de sus propios corazones. Y dice la palabra, si se devuelve ahí un poquito, devuélvase ahí al capítulo número 2, versículo número 12. Capítulo número 2, versículo número 12. Dice, respecto a este sacerdocio, al que el Señor dice, yo les había dicho, pero ya no va a ser así. Los hijos de Eli eran hombres como impíos. Lo impío es lo contrario a la palabra pío, que significa devoto. Una persona pía es una persona devota, entregada, consagrada, dedicada. El impío es todo lo opuesto. Y qué particular que se hable de unos hombres que son sacerdotes, pero que no están dedicados, consagrados y entregados a Dios. Los hijos de Eli eran hombres como impíos. El impío alude a la calidad de malvado, dañino, falto de fe, vicioso. Es uno que no tiene respeto por Dios, porque sencillamente no le conoce, porque sencillamente no sabe quién es. ¿Y quién eran los sacerdotes que estaban ahí en el tiempo de Eli? Hombres que estaban caminando en esta dimensión, no tenían respeto por Dios, eran hombres malvados, eran guiados por el deseo de su corazón. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de quién, del Señor. De los hijos de Eli se dice que se acostaban con las mujeres a la entrada del templo. Se dice que para el sacerdote estaba asignada una porción. Se ponían a cocinar como una olla con la carne que se había recogido del sacrificio, y eso la cocinaban, y el sacerdote tenía que meter un gancho y la presa que le saliera, esa era su porción. Pero ellos lo querían hacer todo a su manera. No dejaban echar la carne allá, sino que obligaban que antes le separaran la mejor porción para no comérsela como Dios lo había indicado, sino conforme era el gusto de quién, de ellos. La palabra de Dios hace advertencias respecto a los últimos tiempos y dice que en los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos. Y dentro de eso, de todas las cosas que dice ahí, dice amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ¿qué buscaban? Su satisfacción, cumplir sus gustos. ¿Y cuánta gente puede estar asistiendo en una iglesia, pero su prioridad no es estar rendido a los pies de Cristo, sino cómo Dios puede ser el medio para ella poder obtener todo lo que desea dentro de su vida y dentro de su corazón? Y como aparecen esos lenguajes dentro de la iglesia, de hombres como los hijos de Eli, que terminan siendo ministros dentro de una iglesia, pero que no tienen el más mínimo conocimiento de Dios. Hablan muchas cosas, pero la iglesia como sacerdotes muchas veces aceptan las cosas que se les dicen, ¿cierto? Se enseñan versículos totalmente salidos de la palabra del Señor, porque dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces,
Pídale a Dios lo que quiera, que Dios se lo va a dar. Y ese versículo simplemente sale de un corazón impío, de un corazón que no conoce a quién, que un conoce a Dios. Porque un corazón que va conociendo a Dios, se acerca a Dios y lo que le pide a Dios, Señor, es: hágase en mí tu voluntad. Señor, está esta petición delante de ti, Señor. Pero si tu decisión es no, fortaléceme, Señor, para entender el no que tú me des. Porque a veces no oramos así. A veces oramos: Señor, pongo en tus manos esto y que se haga tu voluntad. Y apenas el Señor me dijo no, salimos todos rebotados, ofendidos con el Señor. Y salimos muchas veces con lágrimas, pero de la rabia que tenemos en el corazón, porque Dios no nos concedió lo que queríamos, ¿cierto? Pero es por un mal uso de la palabra del Señor. Porque deleitarse en el Señor significa que cada día le estamos pidiendo al Señor es que nos otorgue lo que a Él le agrada, que nos conceda lo que es conforme a su voluntad, todo lo que nos apegue más a su corazón, todo lo que nos haga estar más junto a Él, más junto a su presencia. Pero ¿cómo vivían los hijos de Elí? Estaban en un sacerdocio, primero sin conocimiento de Dios. ¿Y cuántas barbaridades puede hablar una persona que no tiene conocimiento de Dios? ¿Cierto? Lo ve uno entregado a cualquier clase de cosas y creyendo todo lo que aparezca en el camino. La palabra de Dios dice que los simples todo lo creen, todo lo aceptan, porque el simple no analiza, no tiene discernimiento, no tiene la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Diferenciaban los hijos de Elí qué era bueno y qué era malo? No, pero el Señor llama a Elí, que era el encargado, y le dice: pero hay un problema, que has preferido honrar más a tus hijos que a mí. Porque aunque Elí se daba cuenta de lo que hacían sus hijos, nunca tomaba una acción frente a eso, siendo el sacerdote principal dentro de ese momento. Los dejó hacer conforme a su parecer. ¿Cuál era el problema? Que todo el pueblo les estaba mirando, y a veces el pueblo está más interesado en imitar lo que otros hacen que en estar en el secreto de Dios para aprender de Dios. Y entonces a veces la gente, y a veces uno habla con personas que están tan arraigadas en eso, que uno le dice: mira, esto está mal hecho. Dicen: no, pero es que yo se lo vi al pastor hacer, y es que yo se lo vi al pastor hacer. Por eso, pero mira que es que el pastor está haciendo algo contrario a la palabra, pero yo se lo vi al pastor hacer. Entonces, para esa persona termina siendo más importante el hacer del pastor que lo que dice que lo que dice la palabra. ¿Qué cosas pudiéramos nosotros imitar? Todo lo que veamos, pero que procede de Dios. Que tengamos discernimiento, que eso vino del Señor, que eso viene de la mano de Dios, que eso está expresando al Señor. Lo demás, desechémoslo en nuestro caminar, porque el que tiene la última palabra es Dios, no el pastor. El que tiene la última palabra es Dios, no el líder dentro de la iglesia. Es el Señor. ¿Pero en qué estaban centrados los hijos de Elí? Impíos, o sea, guiados por la maldad de su corazón, guiados por la maldad de sus vidas. Dice el profeta Isaías que lo que ha hecho división entre Dios y nosotros son nuestros pecados. O sea, ese sacerdocio lo que estaba procurando era alejarse de Dios, aunque estaba dentro de la casa de ¿quién? Aunque estaba dentro de la casa del Señor. Proverbios, en el capítulo número 15, en el versículo número 9, Proverbios capítulo número 15, en el versículo número 9, mire cómo expresa el Señor la vida de un impío, la vida de una persona que no tiene respeto por Dios. ¿Se imagina cuán agradable era el sacerdocio de los hijos de Elí delante del Señor? Cuando dice Proverbios 15:9, abominación es al Señor el camino de ¿quién? El camino del impío. Abominación, algo sumamente desagradable ante los ojos del Señor. Vaya conmigo entonces, por favor, a Ezequiel.
Porque este mensaje del sacerdocio lo hemos extendido por toda la palabra. Y me seréis un reino, una nación de sacerdotes y gente santa. Ezequiel, capítulo número 44, versículo número 4. Todos los capítulos anteriores, Ezequiel viene teniendo una visión de parte de Dios de todo el templo. Y el Señor lo está llevando y le está haciendo un recorrido por todos los lugares y le está mostrando que las cámaras de los sacerdotes, bueno, todo, una cosa muy especial de parte de Dios. Gasta varios capítulos, creo que empieza con el capítulo 40, toda la descripción que el Señor viene mostrándole acerca del templo. Y dice en el verso 4: y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Y me postré sobre ¿quién? Entonces está concluyendo la visión de todo el templo, y cuando termina de concluir, él está viendo que todo ese lugar, ¿de qué estaba lleno? De la gloria de Dios, de la presencia del Señor, y él cae postrado, cae rendido a los pies del Señor. Y en ese momento el Señor empieza a hablar y le dice, verso 5: y me dijo el Señor, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Verso número 6, vienen instrucciones. Y dirás, ¿a quiénes? A los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar ¿dónde? Y para contaminar ¿qué? Oiga, uno lee esta porción y uno le tiembla el corazón, porque de esto sí que vemos en el tiempo presente, ¿cierto? Donde dice el Señor, están trayendo gente que no ha nacido de nuevo y se han vuelto los instructores de la iglesia. Gente que su corazón no ha sido circuncidado y viene y hablan atrocidades en la iglesia, y hay una iglesia que sentada dice amén a todo lo que escucha. El profeta Jeremías dijo que los sacerdotes ministraron mentira por mano de los profetas, y después dice, y mi pueblo así lo quiso. Porque uno pudiera decir, no, pero es que es culpa del que está predicando. No es solamente del que está enseñando, porque tú y yo, ahí donde estamos sentados, tenemos una responsabilidad: conocer a Dios y saber cuándo me están hablando de Dios, cuando realmente el mensaje está proviniendo de Dios y quién es el que está hablando. Porque ¿cuántos le pudieran decir amén a las enseñanzas que dieran en la casa de Dios los hijos de Eli, siendo hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios? Y ahora, después del Señor mostrarle toda esa gloria a Ezequiel, vuelva y léalo conmigo. Verso 6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones. O sea, en lugar de provocar deleite al Señor, es provocar el enojo de Dios, la ira del Señor. De traer ¿qué? Extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, ¿cierto? Con todas vuestras abominaciones. Y nos deja ver ese sacerdocio que no está siendo aprobado ¿por quién?
por Dios. Porque ese sacerdocio no ha nacido de Dios. Están ahí, pero para ministrar a sus propios beneficios, a sus propios deleites, para sus propios gustos. Y a veces la iglesia está caminando es en el mismo sentir de los predicadores y no en el mismo sentir del Señor. Y no en el mismo sentir de Dios. Porque a veces nos gustan más las cosas de la carne que las cosas del Espíritu, ¿cierto? Nos gusta más esa carne, ese tipo de cosas. En muchos asuntos que nosotros tuvimos la oportunidad de participar, uno veía cantidad de cosas y de programas que se hacían en la ciudad para la iglesia, pero que finalmente eran más programas de la carne que del Espíritu. No está María Elena ni está el pastor Yamil, pero muchas veces se traían predicadores de afuera. Y yo estaba trabajando en el hotel Las Colinas. En el hotel Las Colinas o en el hotel Carretero. Ya en el hotel Carretero todos conocían que nosotros servimos al Señor y somos pastores. Así que cuando veían que venía algún predicador, ay, ese es de su iglesia o no sé qué, preguntaban. De pronto, una mañana trajeron a un predicador muy tremendo, muy conocido, y todo el mundo con la expectativa de eso y que las reuniones muy bonitas y muy especiales. Una mañana llegué a trabajar y uno de los botones vino hasta mi oficina y me dijo, tengo que hablar una cosa con usted. ¿Qué le pasó? Dijo, no, es que yo quiero saber si este señor, y me trajo el nombre, ese es pastor. Y entonces yo todo contento le dije, claro, y toda esta semana está en una campaña ahí en el Teatro Fundadores para que vaya. Y dijo, no, es que el problema es que ese señor llegó anoche y casi que no nos lo quitamos de encima pidiendo que le trajéramos unas prostitutas. Yo ya no sabía cómo esconderme y cómo cambiar el asunto. Y la pregunta es, hay fama, hay reconocimiento, pero había una iglesia ya escuchando a un hombre que tuviera discernimiento de qué tipo de vida tiene ese hombre, si es vida del Espíritu, porque si está en esas prácticas, dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué le dijo el Señor a Ezequiel? Dejen de poner en mi iglesia gente que su corazón no ha nacido de nuevo, mensajeros que no provienen de Dios y que tristemente hoy proliferan por todo lugar. Y a veces la gente le cree más al extraño que viene y que no sabe ni siquiera de dónde salió, ¿cierto? Y quedan deslumbrados, boquiabiertos, que de pronto un hombre que los ha acompañado ahí durante años y conocen su testimonio, su vida, puede ser que sea sencillo, puede ser que nadie lo conozca. Como un día un pastor me quería invitar a predicar y me dijo, ¿y usted dónde y usted quién es? Y yo no sabía ni qué decirle, ¿sí o no? Finalmente no me invitó, pero antes de decirme que no me invitaba, me dijo, no, hermano, usted como que no lo conoce sino el Señor. Y yo le dije, bendito sea Dios, porque eso es lo que necesito. Porque cuando el Señor venga, no me va a decir cuántos se acuerdan de mí, ¿sí o no? Yo lo que necesito es que el Señor, mire lo que el Señor le va a decir a muchos ministros de este tipo que hay dentro de la iglesia, que tuvieron dones, pero sus dones los utilizaron. Fue para su propio beneficio, para su propia vanagloria, para hacer su propia voluntad. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. ¿Qué estaban haciendo? Un ministerio. Estaban cumpliendo una tarea. Pero ¿sabe qué les dijo el Señor a ellos? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Así que bendito sea el Señor, que ese día este hombre sin saber estaba diciendo una cosa muy profunda.
Con que el Señor nos conozca, nos basta y nos sobra. Así nadie más supiera quiénes somos nosotros. ¿De quién pudiéramos decir del hombre que vino a decirle ese mensaje? Si solamente apareció, le dio el mensaje a él y no volvió a aparecer, no se vuelve a nombrar, no se sabe quién fue, pero lo único cierto es que Dios mismo da testimonio de que era un varón de Dios. Dios mismo da testimonio de que era un varón de Dios. Qué cosa tan excepcional. Vuelvo y léalo conmigo. Versículo número 7. ¿De traer qué? O sea, gente que está dentro del pueblo de Dios, pero que no es pueblo de Dios. Que viene con un mundo de ideas a predicar, un mundo de estrategias y de cosas que pone a caminar a la gente fuera de la voluntad de Dios. En una cantidad de cosas impresionantes dentro de la vida. Yo le pregunto, si nosotros como iglesia tuviéramos actividades todos los días, ¿estaríamos más consagrados al Señor? Te pregunto. Si nosotros como congregación tuviéramos todos los días actividades en la iglesia, ¿estaríamos más consagrados al Señor? Estaríamos más ocupados, ¿cierto? Y tal vez más ocupados en actividades y cada vez menos ocupados ¿de quién? Menos ocupados con el Señor. Porque es que la vida con el Señor se trata de tu relación personal con Dios. Todo lo demás puede convertirse para nosotros en un entretenimiento. Estamos entretenidos. Hay gente que le puede servir a Dios todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Y considerando que le sirvió a Dios, no tuvo tiempo para estar con Dios, que es lo más importante. Porque si yo no tengo tiempo para estar con Dios, ¿qué puedo decir acerca del Señor? Les voy a contar algo que me dijo un hermano hace unos días. Hay hermanitos que lo aterrizan a uno. Me dijo, pastor, y es que usted no tiene que predicar que algunos miércoles les da por hacer oración. Y yo le dije, cierto hermanito, hay días que yo le he preguntado al Señor qué predico y el Señor no me habla nada. Y yo le digo a mi esposa, amor, hagamos hoy noche de oración. Yo que me voy a poner a pararme aquí, yo sí puedo ir a sacar temas, yo sí puedo ir a escudriñar la agenda y encontrar una gran cantidad de cosas y pararme aquí y podérselas decir y sonar bonitas y ese día parecer el mejor culto de todos. Pero el asunto es, ¿de a dónde sacó eso? ¿De a dónde lo trajo? Escuché al Señor y hay días que yo le pregunto al Señor, hay días que son las 9 de la mañana y yo todavía no sé qué predicar. Y yo a veces le digo, ay Señor, ¿qué hago? Para los que no saben, a mí los domingos en la mañana me da una soltura. Yo a veces llego y a veces he pensado, yo a veces he llegado acá a la reunión y yo pienso aquí mientras estamos cantando, yo digo, ay Señor, ¿y qué tal que me dé ganas de ir al baño mientras esté predicando, Señor? ¿Será que me paro la predicación y entro? Porque a veces, creas, yo por dentro estoy temblando, estremecido en mi corazón para hablar las cosas del Señor. Y crea, el hecho de que hayan pasado muchos años en el que el Señor me haya permitido enseñar la palabra, eso no ha cambiado. Es más, hay días que antes son como más críticos para mí. Hay días que yo aún estoy aquí parado mientras estamos cantando y estoy diciendo, ay Señor, ¿por qué no enviaste otro hoy a predicar, Señor? Yo como que no me siento incapaz de hablar, ¿cierto? Que no me paro a decírselos todas las veces, pero todas esas cosas pasan por mi corazón, porque me enfrento tantas veces a tanta debilidad, porque a lo que nos acercamos de Dios es muy sagrado, son cosas que necesitan honrar al Señor, al Creador. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Un sacerdocio haciendo su voluntad, llevando la iglesia incircuncisos de corazón.
Personas llenas de ambiciones de este mundo, parados en un púlpito, sembrándole esas mismas ambiciones al corazón de la iglesia. Y como suena bonito, y como suena atractivo, muchas veces engancha el corazón de las personas. Pero ¿sabe a dónde nos quiere enganchar Dios? Es a su corazón. Y entre más nos va enganchando Dios a su corazón, menos nos atraen las cosas de este mundo, menos nos atrae. Y eso, ¿sabe para qué nos va capacitando? Que uno muchas veces se sienta y empieza a escuchar una enseñanza y uno dice, ay, lástima que este no iba a hablar de Dios. Hay enseñanzas que tienen unos títulos como muy atractivos. Cuando los empiezan a desglosar, qué tristeza. Sí, bueno, bajaron de la gloria de Dios a las cosas que realmente no producen. Porque crean, cuando vas conociendo de Dios, que te hablen de las cosas de este mundo no te produce más bien tristeza. Y tristeza porque Dios va despertando, es un anhelo en tu corazón. ¿Por qué? Un anhelo en tu corazón por Él. Ahora, mire todos estos como están caminando en abominación delante de ¿quién? Del Señor. Y vemos la mayor parte de la iglesia caminando en esta dimensión. Dice la palabra aún en el Nuevo Testamento que se reúnen maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos. Y es más, el hecho de que la mayoría haga algo no significa que lo que la mayoría hace sea lo correcto y sea lo que honra a ¿quién? Y sea lo que honra al Señor. Adelántese un poquito ahí en el capítulo 44 al versículo número 10. Entonces el Señor habla aquí de unos sacerdotes, pero de unos sacerdotes que se pierden un privilegio por la actitud de su corazón. Dice el verso 10: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Verso 11: y servirán en mi santuario, como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán delante de él. Yo ese tipo de sacerdocio no lo quiero. Van a recibirle a la gente y le van a servir a la gente. Esa será su recompensa y esa será su satisfacción. Qué triste, porque el Señor dice, estarán ahí a la entrada, estarán ahí distantes. Cuando estaba hablando de los hijos de Eli, dijo, este sacerdocio lo estoy ¿qué? Haciendo a un lado. Y es más, de una vez le hace una advertencia: tus dos hijos, Ofni y Finés, van a morir el mismo ¿qué? Van a morir el mismo día. Y se cumplió toda la palabra como fue dicha por el Señor. Pero el hombre no solamente trajo un mensaje fuerte sin esperanza, sino que el Señor siempre tiene un consuelo para nuestro corazón. Porque cuando dice el sacerdocio de Elí me despreció y son hombres impíos, aparece el Señor y dice, pero yo me suscitaré un sacerdote que haga conforme a mi corazón. O sea, que el Señor se levantaría hombres que sí tengan una conexión ¿con quién? Una conexión con Dios. Que hagan la voluntad de ¿quién? Que hagan la voluntad de Dios. Que hagan conforme al deseo hermoso del corazón de el Señor. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el Señor levantó ese sacerdote, levantó ese sacerdocio que tiene una diferencia con el anterior. El anterior está dedicado a sus gustos, a sus deseos, a su voluntad. Está hablando muchas cosas sin conocimiento de Dios, pero ahí en el mismo Ezequiel 44, pase ahí al verso número 15.
Dentro de los sacerdotes, habían unos sacerdotes con un corazón diferente. En el verso 10 dice, y los levitas que se apartaron de mí, a eso los dejó el Señor para que atendieran a ¿quién? En el verso 10, ¿para qué los dejó? ¿Para que atendieran a quién? Y para que atendieran a la gente. Pero mire el verso número 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron, mire que los de arriba se alejaron de Dios y se fueron tras los ídolos. Pero estos dice, guardaron ¿qué? El ordenamiento de él. Ay, qué respeto, o sea, tuvieron respeto, temor de Dios en su corazón. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, aunque los demás se apartaron, ellos no decidieron correr con los demás. Mire lo que dice, ellos se acercarán para ministrar. Ay, qué diferencia de este sacerdocio. El sacerdocio de los hijos de Eli, ¿dónde iba a terminar? Pero este sacerdocio, ¿dónde iba a terminar? Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Verso 16. Ellos entrarán y se acercarán a mi mesa. ¿Para qué? Ay, mire la diferencia. Que nos sirve para mirar qué tipo de sacerdotes estamos siendo nosotros. ¿Qué tipo de sacerdocio es el que hay en nuestras vidas? Porque aquí hay uno que terminó para la gente, para los seres humanos, pero hay un sacerdocio que fue el que Dios eligió para nosotros. Crean que cuando vas conociendo a Dios, todos tus afanes cambian. Y de seguro, esta semana estaba sentado en el carro y yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo amo mucho a mi esposo, a mi esposa, amo mucho a mis hijos, amo mucho a mi familia. Señor, pero si tú me preguntaras ya que si quiero irme contigo, mi respuesta es sí. Si tú me preguntaras ya, Señor, si me voy contigo, Señor, no lo dudaría, Señor, no te pediría un segundo más. Señor, no te pediría ni siquiera tiempo para despedirme de ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que podría disfrutar de ti a plenitud y tú cuidarías de ellos. Y cualquiera mira eso y dice, uy, qué pensamientos tan descabellados, ¿no? Cuando empiezas a conocer al Señor, tú ya estás pensando es, ¿cuándo será? Las mañanas cuando el Señor nos ha permitido llevar varias semanas madrugando a orar, y no importa cuán tarde nos acostemos, el Señor muy temprano me despierta. Y el primer pensamiento cuando me despierto es preguntarle al Señor, Señor, ¿será hoy el día que sonará la final trompeta? Señor, ¿será esta la mañana de poder estar contigo? De encontrarnos contigo en las nubes. ¡Qué diferencia empieza a haber uno! El corazón, el Señor haciéndolo cada vez más apegado es a Él. Cada vez haciéndose Él el deseo más fuerte, más importante, de mayor peso en nuestro corazón y en nuestra vida. Ellos, verso 16, entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ¿qué? Mis ordenanzas. Y pase ahí adelantico al verso 28. Mire lo hermoso que dice este verso número 28. Y habrá para ellos, qué hermoso, yo seré. Eso desborda el corazón y la capacidad.
no eran ambiciones por las cosas de esta tierra. ¿Qué palabras estas para que se derrita el corazón? Y habrá para ellos heredad, herencia. Y el Señor voltea y les dice: yo seré su herencia, yo seré. Pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Qué diferente es el sacerdocio. Un sacerdocio con un anhelo por el Señor. Un sacerdocio que cada vez está clamando: Señores, abre mis ojos para verte, para enamorarme de ti, para que mi corazón esté atrapado por tu amor. Un sacerdocio diferente. ¿En cuál de los dos podemos estar ubicados? Porque pensamos que el sacerdote es el pastor. Y hay pastores en muchas direcciones. Pero sabe, clamemos al Señor que nos haga un sacerdocio como este, que esté para servirle a Él, para estar delante de su presencia. Ese sacerdocio que escuche del Señor: yo soy tu posesión. Ya, no necesito nada más. No necesito nada más. Es que Él es la plenitud. No necesito nada más fuera de este regalo tan hermoso y tan contundente. Un sacerdocio para el Señor. Servirán a mi mesa. Estarán delante de mí. Qué hermoso. Si ese es el clamor nuestro. Nosotros queremos estar delante de ¿quién? Del Señor. Pero necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Qué tipo de sacerdocio estamos experimentando? El sacerdocio que se emociona cuando le ofrecen las cosas de este mundo, o ese sacerdocio que cuando escucha que le ofrecen las cosas de este mundo más bien siente que se le revuelve todo, porque dice: no, es que eso no es lo que anhela mi corazón, eso no es lo que anhela mi vida. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Si postrado me adorares, la gloria de todos estos reinos te la daré. Y hay muchos que terminan rindiendo su adoración es por la gloria de las cosas de este mundo, pero aquí es una adoración por el Señor. Como dijo Juan cuando tiene una visión de Dios allá en el libro de Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto, cayó derretido, y fue el Señor mismo el que lo tuvo que poner en pie para estar delante de Él, porque Él sintió que delante del Señor no podía estar en pie, y pararse uno y escuchar del Señor diciéndome: yo soy tu posesión, yo soy tu heredad, yo soy la fuente de tu corazón, yo soy el agua de vida, yo soy el pan que te alimenta, yo soy la vida que te sacia. Y una iglesia derretida diciéndole: Señor, dame de ese pan, dame de esa agua, dame, Dios de los cielos, de esa heredad, porque es la que quiero, porque es la que anhelo, porque es la que deseo en mi corazón. Terminemos con esta cita de Jeremías, por favor. Jeremías, Steven, por favor, si me acompaña. Jeremías, capítulo número 3. Jeremías, capítulo número 3, versículo número 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. Qué hermoso que Dios es el que nos puede dar ese sacerdocio conforme a su corazón, que tenga la ciencia
el conocimiento y la sabiduría del Señor. Que discierna, que entienda la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que es abominable delante de su presencia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que nos has permitido, Dios, trabajar en tu palabra y entender, Señor, un poco más a través de ella. Que no nos escogiste para ser un pueblo que ande revolcándose en el mundo, en el pecado, en las maldades, bendito Dios de los cielos. Que no nos escogiste para ser un pueblo ignorante de tu presencia. Que no nos elegiste para ser un pueblo impío, como los hijos de Elí, Señor, que despreciaron tu señorío, que tuvieron en poco el privilegio que se les había otorgado al ser sacerdotes en medio del pueblo, y en medio de su ceguera, Dios, se pervirtieron, hicieron todo lo malo y lo abominable delante de tus ojos, Señor. Aún perdónanos, precioso Dios, todas las veces, Señor, que nos hemos comportado así, Señor, como hombres incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, Señor. Todos esos momentos, precioso Dios, en que aún nos hemos prestado en nuestro corazón y en nuestro caminar, Señor, para las cosas que no te honran, para tener, Señor, un lenguaje diferente al lenguaje tuyo, Señor. Te rogamos, precioso Dios, Señor amado, que nos apartes para ti, Señor. Te rogamos que nos permitas, Señor, ese sacerdocio, como el de Sadoc, Señor, un sacerdocio escogido para estar, Señor, ante ti, ante tu presencia, un sacerdocio escogido, bendito Dios, para ministrar